Se rumora que en el actual desierto de Sonora existe un cerro llamado Trincheras, donde se construyó una pequeña aldea ciudad. ¿Será verdad? ¿Están cansados de vivir en medio del desierto? ¿Están hartos de viajar largas distancias en busca de agua? ¿Su familia se muere de calor durante todo el día y toda la noche? ¿Hace tanto calor que hasta su perro lo ha abandonado? No busque más. Le presentamos un invento de nuestros antepasados que cambió la vivienda en Mesoamérica durante más de 500 años. Terrazas trincheras, terrazas trincheras, terrazas que crecen en el cerro. Advertencia, Terrazas Trincheras solo está disponible del año 1300 al 1450. Llame ya. Los rumores resultaron ciertos. Arqueólogos mexicanos han descubierto lo que parece ser una pequeña ciudad en el Cerro de las Trincheras, demostrando que nuestros ancestros eran muy inteligentes. Y no es por presumir, pero aquí construyeron una serie de terrazas para vivir y cultivar sobre ellas, y patios para trabajar, cocinar y jugar, y ramadas para descansar. Por ello, Arqueólogos en Apuros Trincheras ha desplegado un fantástico equipo de reporteros a lo largo y ancho de todo el Cerro de Trincheras. ¡Comenzamos! Hecho y cal. El Cerro de Trincheras estaba tan bien planeado que tenía un área de producción de artesanos, con rampas y pasillos suaves, ya que se piensa que algunas de estas personas eran de edad avanzada. Con nuestra reportera Marbella, que está en una de las terrazas. ¿Te escuchamos, Marbella? Gracias, Roche. Nos encontramos efectivamente en una de las terrazas que fueron construidas para cultivar y vivir. Como vimos, fueron construidas piedras por piedra, sin argamasa al interior. Esto es para favorecer la salida de la humedad, ya que de otra manera se derrumbaría. Marbella, ¿cuántas terrazas existen? Sí, Alberto. ¿Cuántas terrazas existen? 900, Alberto. Y se calcula que vivían más de 1500 personas. 1500 personas, casi toda la población actual de nuestro pueblo, viviendo en el cerro. Buenos días. Hecho y cal. Datos arqueológicos demuestran que las familias que vivieron en el cerro cultivaban agave, pero no para producir mezcal, sino para contener la erosión del suelo. El acceso al agua era una cuestión interesante, ¿no es así, Ramsés? Efectivamente, Alberto. Debes saber que los habitantes del cerro bajaban por agua potable al nacimiento del agua del río Magdalena. Y no solo para beber, sino para todas sus actividades cotidianas. Ok, gracias, Ramsés. Sí, gracias a ustedes. Todo eso está muy bien, pero ¿qué comían? Para ello tenemos a Israel desde la cocina. Adelante, Israel. Gracias, Alberto. Gracias, Rochia. Efectivamente nos encontramos con una habitación del cerro. Aquí los arqueólogos han descubierto que comían maíz y calabaza, pero también comían tortugas, ranas y aves. Se encontraban en un lago cercano del cerro. Sí, y quiero decirte que ocupaban ramas o cotillas como esta para prender fuego y calentar sus alimentos. Buenos días. Hecho y cal. El Cerro de Trincheras contaba con una cancha de juego de pelota y también con un observatorio. ¡Wow! Bueno, hasta aquí sabemos de su vida, pero ¿dónde enterraron a sus muertos? Vamos con nuestra reportera Alondra, que se encuentra en el cementerio. Bueno, Alondra. Hola, se sabe que los antiguos habitantes de Trincheras solían cremar o quemar a sus difuntos haciendo ceremonias. Posteriormente colocaban sus cenizas en ollas para colocarlos aquí, en el pie del cerro, es decir, en su lugar de origen, porque pensaban que las ollas se parecían al vientre materno y ahí debían volver luego de morir. Buenas tardes. Pero lo más importante de Terrazas Trincheras es cómo utilizaban la sombra del cerro. Efectivamente, los habitantes de este cerro vivían más frescos, 2 o 3 grados menos de temperatura, en los que vivían en la zona plana. Buenas tardes. Terrazas Trincheras, yo quiero una casa allí.
Pero si era una casa ideal, ¿por qué la abandonaron? Hecho y cal. A pesar del enorme desarrollo que alcanzaron los pobladores del Cerro de Trincheras, solo vivieron ahí 150 años. ¡Qué extraño!, ¿no? Pregunta y cal, ¿por qué las familias que ocupaban el cerro se fueron de repente? Yo creo que seguramente escaseó el suministro de agua. También tenemos que pensar que para haber construido todo lo que fue este conjunto residencial, pues hubo quienes los estuvieron dirigiendo y quienes por dirigirlos pues seguramente no se encargaban de cultivar la tierra y de llevar el alimento para todo mundo. Entonces esto hizo que también al interior de las comunidades pues empezaran a surgir fricciones. Quizá la laguna que se formaba en la base del cerro haya sido drenada o el régimen de inundaciones haya variado y la laguna se secó. Es posible que después de un largo periodo de sequías, pues no todo el mundo hubiera tenido acceso a la comida de la misma manera y eso hubiera hecho que surgieran conflictos en el interior de los habitantes de Terrazas, Trincheras. Pregunta y cal, ¿las familias de Terrazas, Trincheras se fueron al mismo tiempo? Pues en realidad no se fueron todos, o sea, es muy probable que hayan de nuevo decidido vivir en las partes más bajas donde era menos complicado llevar una vida como la que tenían en el cerro. Pregunta y cal, ¿a dónde se fueron las familias que vivían en el cerro? No queda muy documentado, muy claro hacia dónde se hayan ido. Presumiblemente se fueron a lugares donde sí tenían agua. Y la gente no es que haya desaparecido o haya huido, simplemente regresaron a una forma de vida mucho menos compleja, mucho más del núcleo familiar, de cultivar para la familia inmediata y no para quienes estaban organizando todo el trabajo que requería un lugar como Cerro de Trincheras. Pregunta y cal, ¿los españoles vieron el cerro poblado? 150 años después, que es cuando llegan los primeros europeos acá, está vacío. El padre Quino menciona, específicamente el capitán Juan Mateo Mange, menciona que a la llegada de este lugar donde avistan el cerro con estas características, ya estaba deshabitado. O sea, no hay nadie viviendo sobre el cerro. Entonces esto sí es algo muy impactante porque quedan las terrazas y, o sea, el capitán español que las vio la primera vez lo impresionaron tanto que ni siquiera se acercó al cerro. Y que andadas unas leguas por el río encontraron a un pequeño grupo de gentiles o de indígenas que fueron quienes les dijeron de la existencia de este cerro y de las construcciones que tenía. Conclusión y cal. Los misterios de la cultura de Trincheras solo se podrán resolver si los reporteros dan aviso de cada hallazgo que tenga que ver con huesos, ollas y terrazas antiguas. Recuerden que es información valiosa para conocer la verdad de lo ocurrido. Bueno, creo que nos tocará resolver ese misterio a nosotros. Por eso, cada que encuentren algo, avísenle a los arqueólogos. Esto fue Arqueólogos en Apuros, Trincheras. Hasta la próxima. Instituto Nacional de Antropología e Historia. Secretaría de Cultura. Gobierno de México.